Pensemos en la palabra alquimia. Seguro que nos vienen a la mente imágenes de laboratorios secretos, de magos ancianos y, cómo no, del brillo del oro. Pero ojo, que detrás de todos esos mitos se esconde una historia muchísimo más rica, una que conecta la espiritualidad antigua con la ciencia de hoy en día. Venga, vamos a sumergirnos en ella. Y es que, si pensamos en alquimia, lo primerísimo que se nos pasa por la cabeza es justo esto. Esa búsqueda un poco obsesiva, ¿no?, de convertir metales corrientes en oro puro o de encontrar ese elixir milagroso que nos haga inmortales. Son las imágenes que nos ha dejado la cultura popular, claro. Pero quedarse solo con esa idea sería como leer únicamente el título de un libro fascinante y dejar el resto. La realidad es que la alquimia fue un campo de estudio increíblemente complejo, con unas raíces profundísimas y un legado que, como veremos, sigue muy presente hoy. Entonces, ¿qué fue realmente la alquimia? Pues en esencia no fue una sola cosa, sino una mezcla de lo más interesante. Era una protociencia, sí, pero también era filosofía, era misticismo, era espiritualidad. En fin, una disciplina que intentaba entenderlo todo, desde qué pasaba con los metales en un crisol hasta los misterios del alma humana. Para entenderla de verdad hay que tener clara su dualidad. En el mismísimo corazón de la alquimia no había una, sino dos grandes búsquedas, dos caminos que además estaban íntimamente entrelazados. Por un lado, estaba la búsqueda externa, la que todo el mundo conoce, la de transformar la materia físicamente. Y por otro, una búsqueda interna, mucho más profunda y personal, la de la transformación espiritual, la purificación del propio alquimista. El camino externo tenía objetivos muy claros. La crisopeya, que era el arte de fabricar oro, la famosísima piedra filosofal, que sería la clave para lograrlo, la panacea universal, que pretendía ser un remedio para curar absolutamente todas las enfermedades, y por supuesto el elixir, que prometía alargar la vida. Vamos, metas bastante ambiciosas, sin duda. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, al verdadero corazón de la alquimia. Para muchos de sus practicantes más serios, la auténtica gran obra no era convertir el plomo en oro, sino transformarse a sí mismos. Como resume esta idea, para poder perfeccionar la materia, primero tenían que perfeccionar su propia alma. Era una condición indispensable. Y aunque suena paradoja, de toda esta búsqueda tan espiritual y filosófica, nació algo muy tangible. Resulta que el laboratorio del alquimista se convirtió, casi sin quererlo, en la cuna de la química moderna. El viaje de la alquimia fue una auténtica epopeya, ¿eh? Abarcó milenios y continentes. Nació en el misticismo del Antiguo Egipto, tuvo una época dorada en el mundo islámico, donde se hicieron avances clave con la destilación y los ácidos, y de ahí dio el salto a Europa. Y allí fue evolucionando hasta que, ya en el siglo XVIII, sus propios métodos y descubrimientos le abrieron paso a lo que hoy conocemos como química. Y las aportaciones que hicieron fueron increíblemente prácticas. Perfeccionaron la destilación, un proceso que hoy usamos para todo, desde hacer perfumes hasta refinar petróleo. Descubrieron sustancias que son fundamentales y diseñaron aparatos que son los abuelos directos de nuestro material de laboratorio actual. Y aquí viene un dato que suele sorprender bastante. Gigantes de la ciencia como el mismísimo Isaac Newton, sí, el de la gravedad y las leyes del movimiento, le dedicaron en realidad más tiempo y escritos a la alquimia que a la física. Para ellos no había una línea que separase una cosa de la otra. Todo formaba parte de una única y gran búsqueda del conocimiento. Esta cita de Paracelso, que fue una figura clave en el Renacimiento, marca un antes y un después. Él básicamente le dio un giro de 180 grados a la alquimia. Dijo: miren, olvidémonos del oro, que el verdadero poder está en crear medicinas. Y con eso fundó la iatroquímica, o sea, la química médica, uniendo para siempre la química y la salud. Bien, aunque la alquimia como tal acabó desapareciendo, su espíritu sigue muy vivo. Vamos a ver cómo su influencia todavía perdura hoy en día y a menudo en sitios donde ni nos lo imaginaríamos. Su legado no es una pieza de museo, ni mucho menos. Está oculto a plena vista, codificado en el propio lenguaje de la ciencia que usamos todos los días. Esto es fantástico. La mismísima palabra química viene del árabe alquimia. Alcohol, que hoy asociamos a bebidas, originalmente era alcohol, un polvo cosmético finísimo. Y alambique, ese aparato de destilación, conserva su nombre árabe casi intacto. Son como fósiles lingüísticos que nos recuerdan de dónde venimos. Pero la cosa no se queda en el laboratorio. A principios del siglo XX, la alquimia encontró un hogar de lo más inesperado en un campo totalmente nuevo: la psicología profunda.
El cerebre psicólogo Carl Jung se quedó absolutamente fascinado con los textos antiguos de los alquimistas. Para él, no hablaban de crear oro de verdad, sino que eran un mapa simbólico del viaje del alma humana hacia la plenitud, un proceso que él llamó individuación. La transmutación del plomo en oro era, en realidad, una metáfora potentísima de la transformación de nuestra propia psique. Y así, de alguna manera, completamos el círculo. Hemos visto cómo la figura del alquimista evoluciona desde ese charlatán de leyenda a un personaje mucho más complejo, un filósofo, un místico y, al final del camino, uno de los primeros científicos de la historia. Todo este análisis nos deja con una pregunta final. La alquimia, en el fondo, era una búsqueda de la perfección. Hoy quizá ya no busquemos la piedra filosofal, pero ¿no seguimos persiguiendo nuestras propias versiones de esa transmutación? Ya sea a través de la tecnología, del desarrollo personal o de la ciencia. En el fondo, la búsqueda continúa.